y que no sabían que estaban activados. Bueno, por favor les voy a pedir que activen sus cámaras por última vez y quiero que consideren que las clases pasadas que tuvimos solamente he considerado la asistencia de las personas que sí tienen sus cámaras activadas, ¿ok? Es algo que creo que no lo debería de decir, pero para que lo puedan considerar ustedes también. No se olviden que clases virtuales es prácticamente, bueno, no voy a decir lo mismo que presenciales, pero por lo menos veámonos las caras, ¿no? Bien, quiero comentarles de que el día de hoy va a ser una clase bastante teórica y complementaria. Les he preparado unas diapositivas porque sus compañeros del otro grupo, del grupo de las dos, la anterior clase me mencionaron de que tenían muchos problemas con la parte de identificar las bajas presiones, altas presiones, la parte de frente frío, frentes calientes, porque el concepto ya en general o todo lo que vimos que considera la precipitación ciclónica o de frente involucra todos esos conceptos. Entonces, para no dejarlos a ustedes de un lado, obviamente, todos tienen que tener el mismo aporte del avance, entonces vamos a repasar esa parte. Al final de la clase vamos a hacer unas preguntas de esto y de todo lo que ustedes han avanzado para que se puedan ganar puntos. Entonces quiero saber quién es el encargado o la encargada de anotar los puntos de las evaluaciones diarias. Es la compañera Lorena. Ya, Lorena. Pero eso va a ser al final, ¿está bien? Para que usted esté atenta también. Vamos a empezar entonces, para no alargarlo más. O si ustedes me dicen que tienen todo claro, podemos pasar al siguiente tema. Hablen ahora o callen para siempre. Explique, ¿no, ingeniera, de nuevo? Ya, les voy a compartir la diapositiva. Lo que pasa es que sé que hay personas que ya lo saben o ya tienen las cosas claras y para ellos es un poco aburrido, pero entiendo la dificultad de aprenderse tantos conceptos. ¿Qué me interesa que ustedes puedan ver en esta presentación? Que ustedes puedan analizar y puedan observar y puedan pensar un poquito en que la manera en la cual ustedes tienen que repasar las cosas eh, tiene que cobrar un sentido. El sentido lo tienen que dar ustedes. Es decir, bueno, si hablamos de las precipitaciones ciclónicas, que era el caso que les estaba explicando, y en ese concepto a mí me mencionan de que se involucra o se relaciona con las bajas presiones, si yo no sé qué es una baja presión, entonces en realidad, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Se dan cuenta? Si yo no sé qué es una alta presión, si yo no sé qué es un frente frío, frente cálido o frente caliente, entonces, ¿cómo voy a respaldar yo ese concepto que me involucran todo eso? Y no solamente con esto, me gustaría que ustedes entiendan y aprendan que todo lo que vienen avanzando, en algún momento les aparece un nuevo concepto que ustedes no entienden, entonces investiguen más, lean más, repasen. ¿Hay alguna palabra que no entienden? Bueno, la buscamos en Google, para eso está. Con todo es así. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, también si me pueden confirmar si lo ven.
¿Se ven las diapositivas? Sí, se ve. Sí, se ve, ingeniera. Ya, gracias. Lo que pasa es que a veces no comparte y uno está hablando y hablando y al final no se oyó nada. Ya, empecemos entonces. Vamos a repasar nuevamente los tipos de precipitaciones, porque ahí es donde nos están involucrando todos los conceptos que ya hemos visto anteriormente. Le he puesto bastante letra a esto, porque es algo que yo les quiero compartir y quiero que ustedes lo tengan para que luego lo vuelvan a repasar. Entonces, si yo les ponía solamente esquemas y les explicaba, sé que a algunos se les queda, pero no a todos, ¿verdad? De todas maneras, para volver a dar un repaso, me parece que es importante tenerlo de manera escrita también y no solamente imagen. Bien, vamos a empezar. Para los tipos de precipitaciones, de los cuales hemos estado hablando ya en la clase pasada, si ustedes se ponen a investigar un poquito más, van a encontrar que las precipitaciones se pueden clasificar en diferentes maneras o de diferentes tipos, tal como la clasificación que vimos. Pero ¿qué pasa? Este tipo de clasificación es la que viene a decir a cómo son provocadas o qué tiene que suceder para que pueda ocurrir una precipitación. Bien, entonces eso. Ahora, ustedes si leen un poquito más van a encontrar que hay clasificaciones, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de las gotas de agua, de acuerdo a otros diversos factores. Pero estamos hablando de cómo se originan, ¿ok? Esa es la clasificación que nos interesa en este caso. Ahora fíjense, vamos a hacer nuevamente un repaso un poquito más rápido, pero aquí ya les he puesto, fíjense, las imágenes que no estaban en la diapositiva pasada y se me hacía un poco complicado porque creo que gráficamente es mucho mejor. Fíjense, para los tipos de precipitaciones dijimos, bueno, de acuerdo a su origen, tenemos primero las lluvias o las precipitaciones orográficas. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho de que este tipo de precipitaciones se originan ¿dónde? En zonas, por ejemplo, que están cerca de algún cuerpo de agua superficial, un río o los océanos. Entonces, ese tipo de aire que viene desde esa zona es bastante húmedo. Y fíjense, al estar en contacto o al chocarse con esta barrera, que son las montañas, ¿se acuerdan? Se ve obligado a que el aire, tal como lo pueden observar aquí, asciende, obviamente hacia la parte de arriba, ¿verdad? Y al ascender, ¿qué pasa? El aire se puede enfriar y puede originarse ¿qué? Las precipitaciones. Se enfría, se forman las nubes y luego ocurre la precipitación. Por supuesto, este tipo de precipitaciones, ¿dónde puede ocurrir? En regiones o en zonas montañosas, porque existe esa orografía o porque existe esa característica de la zona. Sigamos con la siguiente. Para volver a recordar, fíjense, también tenemos las precipitaciones convectivas, donde, ¿cómo ocurren o cuál es la característica de este tipo de precipitaciones? Fíjense, aquí tenemos también una imagen. Este tipo de precipitaciones tienen lugar cuando el aire que se encuentra aquí cerca de la superficie del suelo, fíjense, se calienta demasiado, por eso está más rojo aquí la flecha, fíjense, se hace más ligero y también, igual que este tipo de precipitación, asciende, ¿ok? Y cuando está ascendiendo también se enfría. Entonces, ¿qué pasa? Provoca las precipitaciones. Entonces, fíjense, vayan ustedes analizando qué es lo que tiene en común
estos tipos de precipitación? Prácticamente el aire que va a llegar hasta la parte de arriba o que va a ascender, así esté caliente en la parte de abajo, cuando ascienda se va a enfriar. ¿Por qué se necesita o por qué pasa esto? Para que se puedan formar las nubes. No se olviden del proceso de condensación. Y una vez que se formen las nubes, pues ya va a ocurrir la precipitación. Entonces, ahí está. Pasamos al siguiente, y en el que vamos a hacer más énfasis porque vamos a repasar todo lo que involucran este tipo de precipitaciones frontales. Se llaman precipitaciones frontales o ciclónicas. Bien, habíamos dicho que este tipo de precipitaciones, igual aquí tienen una imagen, fíjense, se originan cuando las dos masas de aire, tanto la caliente como la fría, por supuesto, tienen diferente temperatura, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el aire frío? El aire frío, como pesa más, se va a desplazar y va a quedar, fíjense, aquí abajo. Queda por debajo de este aire caliente, tal como ustedes lo pueden ver en la imagen. Y el aire caliente es el que prácticamente se va a elevar. Pero ya sabemos que como en este tipo y en este otro tipo de precipitación, al elevarse, ¿qué va a pasar? Se enfría, ¿verdad? Se van a formar las nubes, se va a dar ese proceso de condensación y finalmente va a ocurrir la precipitación. Entonces, ahí están los tres tipos de precipitaciones. Ahora bien, estas lluvias, fíjense aquí también, un poquito más añadiendo a eso, se dan en las zonas templadas del planeta. Pero vamos a ver primero, como nos está diciendo que se llaman lluvias frontales, eso quiere decir que involucra ¿qué? Involucra el frente frío y el frente cálido o caliente. ¿Pero qué es eso? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, antes de entrar a los frentes, precisamos saber qué son las altas y las bajas presiones. No se olviden de que en el otro concepto que habíamos visto en la otra diapositiva que no tenía el dibujo o el esquema, hacía referencia a que se relaciona o intervienen las bajas presiones, ¿ok? Entonces aquí no le puse esa parte, pero considérenlo también. No sé cómo lo tienen exactamente en el texto, pero si a esto ustedes le tienen que añadir algo, es que aquí se involucran las bajas presiones para que se dé este tipo de lluvias frontales o ciclónicas. Entonces, es por eso que aquí les he puesto qué son las altas y las bajas presiones. Bien, vamos a ver qué es en realidad. Antes de pasar a altas y bajas presiones, primero, la presión atmosférica es una de las variables que es bastante relevante o importante para el pronóstico del clima o el pronóstico del tiempo, que es lo que también vemos en la tele, por ejemplo. Entonces, con esta presión atmosférica, a partir de las presiones atmosféricas, podemos identificar cuáles son los centros de altas presiones y cuáles son los centros de bajas presiones. Por eso van de la mano o van casados, por así decir. Entonces, cada uno, ya sea alta o baja presión, tiene una condición particular de tiempo. Es decir, más adelante vamos a ver, por ejemplo, qué quiere decir o cómo es el clima cuando tenemos una alta presión y cómo sería el clima cuando tenemos una baja presión. Entonces lo vamos a ver. Sin embargo, antes de eso, ¿qué es la presión atmosférica? Antes de hablar de las altas presiones y de las bajas presiones.
Bien, la presión atmosférica es el aire prácticamente que nos rodea, pero este tiene un peso, ¿ok? El aire que nos está rodeando en este momento tiene un cierto peso. Ese peso puede ejercer una cierta energía sobre nosotros, que somos las personas que habitamos este planeta, ¿verdad? ¿Y esto gracias a qué? Gracias a la fuerza de gravedad. Entonces, a eso se le llama presión atmosférica. Si no tuviéramos la presión atmosférica con esta energía, con este peso y con la fuerza de gravedad, ¿qué pasaría? Nosotros podríamos flotar, por así decir. Por eso les puse ahí las imágenes. Allá arriba en el espacio no tienen la presión atmosférica que tenemos aquí abajo. Entonces, es por eso que ellos prácticamente pueden caminar sin pisar el suelo. Y no se olviden de que estamos hablando de aire, ¿ok? Es el aire, aunque no lo podamos sentir, peso. Está relacionado con la energía, la fuerza de gravedad. Entonces, a eso se le llama presión atmosférica. Ahí está, para que les quede un poco más claro. Entonces, ¿qué pasa? La presión atmosférica, ya dijimos, es el peso de ¿qué? Del aire, ¿ok? De la atmósfera, ¿dónde? En la Tierra, donde nosotros habitamos. ¿Y qué es lo que pasa? Prácticamente la presión ejercida en un determinado punto se le llama columna de aire. Por ejemplo, aquí, esto que ustedes pueden ver en la imagen. Esto de aquí es una columna de aire, fíjense, para hacer un énfasis en las altas y bajas presiones. Los gráficos, inclusive si ustedes ponen en internet, les van a salir con estas flechitas. Y a esto se le llama columna de aire, que se extiende desde dónde o de dónde a dónde. Fíjense, puede ser desde la atmósfera hasta el suelo, así como aquí. ¿Y por qué ocurre esto? Por la fuerza de gravedad. Entonces ya sabemos qué es la presión atmosférica y ya sabemos que la fuerza de la gravedad es la que nos ayuda a que pisemos prácticamente el suelo que pisamos siempre. Entonces, aquí tenemos una imagen de altas presiones y esta de aquí es una baja presión. Ahora, para estas altas y bajas presiones, prácticamente en las altas presiones, fíjense a este lado a la izquierda, el aire, ¿qué es lo que está haciendo? Desciende de esta manera por esta columna de aire. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, esta alta presión interviene o hace el trabajo más difícil de que se puedan formar las nubes. ¿Por qué? Porque viene de arriba hacia abajo. Sin embargo, fíjense que las bajas presiones, ¿qué es lo que hacen? Es una columna de aire ascendente, tal como indican las flechas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Favorece en qué? Favorece en el desarrollo de las nubes. Y por ende, las precipitaciones. Entonces aquí ya vayamos conectando lo que acabamos de ver. Dijimos que las precipitaciones de frente involucran las bajas presiones. ¿Y por qué? Porque fíjense que cuando tenemos bajas presiones, es mucho más fácil que se puedan formar las nubes y por ende pueda ocurrir la precipitación. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está. Y por esa razón que en el concepto les está diciendo de que se considera que hace parte de las precipitaciones de frente, ¿quiénes? Las bajas presiones. Bien, ahí están los esquemas, pero ahora veamos individualmente cada uno de ellos. Fíjense,
Las altas presiones también se les llama anticiclón. Entonces, eso no se vayan a olvidar nunca. Si estamos hablando de anticiclones y ciclones, automáticamente tienen que acordarse de que eso es lo mismo que altas presiones y bajas presiones. Para las altas presiones es el anticiclón, ¿ok? ¿Y cuándo se forma? Cuando el aire más frío, ya saben que es más denso, es más pesado. Ustedes han visto la diferencia entre el aire frío y el aire húmedo, ¿verdad? ¿Cuál era más pesado y cuál era más liviano? Entonces, el aire más frío, como es más denso, es más pesado, ¿qué va a pasar? Desciende, y por eso las flechas están hacia abajo, sobre un punto X del planeta. Y este aire baja para tomar el lugar de ¿quién? Del aire más cálido, porque aquí abajo se supone que hay un aire mucho más caliente. El aire frío es el que está descendiendo hacia esta parte de abajo. Entonces, si nosotros analizamos esto de aquí, fíjense, este mapa nos está mostrando las presiones. Si ustedes recuerdan, en el tema de vientos, vieron que son las isobaras. Son puntos que tienen la misma presión y que prácticamente se pueden conectar, ¿verdad? Entonces, para altas presiones, aquí en el punto B, por ejemplo, fíjense, en el punto B tenemos un valor de presión. Y en el punto B es el valor más alto. Pongámosle 1080. Ahora, en el otro anillito va a ir reduciendo. 1075, 1070, 1065, 1060 y así sucesivamente. Entonces, en los centros de altas presiones, súper en el centro, tenemos el valor mayor siempre. Y luego va disminuyendo. Además de eso, para recordar un poquito también, en estas altas presiones, ¿cómo se comporta el viento? En sentido contrario a las agujas del reloj, pero siempre que estemos en el hemisferio sur. Y al revés, en el hemisferio norte, ¿verdad? ¿Y esto por qué pasa? Por el efecto de Coriolis. Entonces, si no saben qué es el efecto de Coriolis, regresen y vuelvan a repasarlo. Eso es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Bueno, no me acuerdo de esto, vuelvo para atrás y vuelvo a leerlo. Porque fíjense, si no sé eso, no entiendo esto de aquí. Bien, continuamos entonces. Ya vimos qué son las altas presiones, pero ahora las bajas presiones, por supuesto, es todo lo contrario. ¿Qué pasa? La masa de aire más cálida o más caliente es la que va a ir hacia la parte de arriba. Entonces, prácticamente se va a reducir la presión. Pero en este caso es diferente. Aquí tenemos el mismo remolino o los mismos puntos de presiones que teníamos en el mapa. ¿Qué pasa? A medida que nos acercamos aquí al centro, por ejemplo, de este punto B, de una baja presión, va a ir subiendo, o va a ir disminuyendo, perdón, al revés. Entonces, aquí dijimos, me voy a volver atrás. Pensé que se cortó el internet. Mientras nos vamos acercando al centro de este punto B, la presión va disminuyendo. Por ejemplo, si aquí tenemos 1050, aquí vamos a tener 1045 y aquí 1040. Al revés que en una alta presión. En una alta presión, en el centro, vamos a tener una presión más alta y luego va disminuyendo. Pero en una baja presión, aquí son los valores más altos y para llegar al centro los valores de presión van a ir disminuyendo. Esa es la diferencia también. Entonces, fíjense, en resumen de lo que acabamos de ver.
Una alta presión, ¿qué significa? Significa buen tiempo. ¿Y dónde lo vimos eso? La misma imagen, fíjense, nos está diciendo acá, por ejemplo, podemos ver un día soleado, pero si tenemos bajas presiones, vamos a tener esa formación de las nubes y por ende vamos a tener días lluviosos, días nublados, e inclusive esto se puede conectar, por ejemplo, con los huracanes o estos otros factores del clima que pueden causar bastante daños, como eran las últimas noticias, ustedes vieron en dónde estaba el huracán, en dónde era, el último que se dio. Ha pasado por Puerto Rico y Florida. Eso, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen una baja presión excesiva. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente estas bajas presiones pueden absorber, tienen la capacidad de absorber aire. ¿Por qué? Porque no tienen lo suficiente. ¿Y qué pasa? Absorben de alrededor y se forma ¿qué? Se forma la nubosidad, aquí se los puse, fíjense, e inclusive, y obviamente, la lluvia en cualquiera de sus formas, como por ejemplo la nieve, los granizos, además de que esto viene acompañado con los vientos, con velocidades de viento bastante grandes o altas, y prácticamente eso es lo que está ocurriendo con esos factores climáticos. Entonces, fíjense a qué se debe o qué es lo que está involucrado ahí para que se pueda dar ese fenómeno, las bajas presiones. Y por eso les ponía aquí. Alta presión quiere decir que tenemos buen tiempo, como por ejemplo hoy, a pesar de la calor, o bien eso. Tenemos que, ustedes han visto el día de hoy que han habido o ha habido la formación de las nubes, o han visto las nubes súper claritas, como decimos a veces, no, ¿verdad? El cielo estaba completamente azul. Entonces, eso es señal que tenemos una alta presión. No hemos tenido velocidades de viento bastante excesivas o muy notorias, ¿verdad? Entonces, también es señal de una alta presión. Y el día no ha estado nublado, etc. Pero una baja presión lo tenemos que asociar a un mal tiempo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos a tener esas nubes en el cielo, y las nubes que contienen precipitación. En cualquier momento puede ocurrir la precipitación, los vientos, los huracanes, etc. Entonces, ahí está. Quiero que asocien ambas cosas. Y fíjense, aquí en el esquema les puse lo que les estaba explicando también un poquito la clase pasada, que de acuerdo a la circulación de los vientos, que ustedes esto también ya lo han visto, fíjense, se forma cada 30 grados estas celdas o estas células, y ahí, en medio de dos, tenemos esas altas presiones, por ejemplo, y bajas presiones. Y si la Tierra no girara o no flotara, no tendríamos esto de aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto se debe a los movimientos de la Tierra, ya sea de rotación, de traslación, de vaivén. Bien. Les estoy volviendo a poner aquí las precipitaciones ciclónicas o frontales para que volvamos a repasar cuáles son las otras características o qué características más tiene este tipo de precipitación. Vamos a leer algunas o vamos a repasar algunas, porque como es que ustedes lo van a tener, ya con calma lo pueden hacer. Fíjense, como estamos hablando de frontales, entonces, por supuesto, esto está asociado a, ¿qué habíamos dicho? A los frentes, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación, qué es un frente frío y qué es un frente cálido o caliente. Entonces, ya sabemos de que son dos masas de aire
aire frío y aire caliente. Fíjense, aquí lo pueden observar en imagen. Cada uno, por supuesto, tiene unas condiciones de temperatura o humedad diferentes. El caliente y el frío son diferentes. Entonces, por ende, son asociados, fíjense, a los frentes cálidos y a los frentes fríos. Prácticamente cuando esta masa de aire caliente, y lo habíamos visto también en el primer pantallazo cuando repasamos esto, en el primer cuadro, ¿qué dijimos? El aire caliente, que es este de acá, de la flecha naranja, que ustedes pueden observar aquí, al encontrarse con el aire frío que está aquí debajo, ¿qué pasa? Este aire caliente asciende, ¿verdad? Y prácticamente en el camino en el cual está ascendiendo, fíjense, ya se van formando las nubes, tal como ustedes lo ven aquí. Está ascendiendo, pero ya va formando las nubes. Y estos dos no se mezclan, ¿ok? No es que más allá se mezcla el frío con el caliente, no. Simplemente el aire caliente está prácticamente chocando, pero no se puede mezclar. Entonces, al ascender, va formando las nubes. Y ya sabemos que esto nos puede provocar posteriormente las precipitaciones. Y a esto es a lo que también se le conoce como lluvias frontales. Por favor, voy a finalizar y se vuelven a conectar. Recording. Bien, un momento hasta que sigan ingresando. Por favor, cuando estén ingresando, tengan cuidado con sus micrófonos. Continuamos entonces. Entonces, es así como se dan las precipitaciones frontales o ciclónicas. Fíjense, otra vez estamos volviendo a repasar el mismo concepto del inicio. Ahora sí, vamos a ver, fíjense, o vamos a hablar acerca de el frente frío y el frente caliente. Pero antes de eso, tenemos que saber qué es un frente. ¿A qué se llama frente? En cuestiones del clima, claro. Prácticamente la intersección, ¿ok? ¿Entre quién? Es la intersección, fíjense, ustedes en el esquema lo pueden observar súper claro. La parte naranja es como si fuera la superficie de la Tierra. ¿Y qué está intersectando ahí? Esas flechas rojas y las azules, que son los frentes, el frente frío y el frente caliente. Entonces, de eso estamos hablando, ¿ok? A esa intersección se le llama frente. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora, vamos a ver qué es el frente frío. Aquí ustedes pueden observar en la imagen, fíjense. Y esta imagen de aquí abajo ustedes la tienen en el texto. La estructura de un frente frío. ¿Qué pasa? Lo mismo, seguimos hablando de las dos masas de aire, ¿ok? Pero cuando hablamos del frente frío, ¿a qué estamos haciendo referencia? Si bien involucra estas dos masas de aire, ¿ok? Que tienen contacto en un cierto punto, fíjense como ustedes lo ven en la imagen, pero esto lo hacen a través de la superficie frontal.
horizontal. Entonces, este cambio o este choque es bastante brusco. Es por eso que a este frente se le denomina frente frío. ¿Y por qué se caracteriza? Por estos movimientos ascendentes de este aire cálido o aire húmedo y caliente. Fíjense, de esa manera son las flechas rojas. ¿Qué quiere decir que es un aire más? Perdón, el aire caliente, ya me estaba saltando aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa? Esto de aquí, este aire caliente, es empujado, fíjense aquí abajo, por este aire frío y entonces hace que este aire caliente se eleve. ¿Y qué pasa cuando algo se eleva o cuando el aire se eleva? Se va a enfriar. Entonces se van a formar las nubes y luego van a ocurrir las precipitaciones. Entonces de esa manera funciona o de esa manera se da este frente frío. Necesita este aire cálido o aire caliente del impulso o del empujón de este aire frío para que pueda ascender. Entonces, se forman las nubes y estas nubes tienen una estructura bastante fuerte, tal como ustedes pueden observar aquí. Fíjense, les he puesto una pequeña imagen porque ya no me caía más. Ahí está. Esa es la estructura que tienen las nubes de los frentes fríos. Esta imagen, como les decía, la tienen en su texto, que está explicando lo mismo que esta parte de arriba. El aire frío, fíjense, ingresa y prácticamente hace que el aire caliente se eleve. Y por el otro lado ya se puede ver que ocurre la precipitación. Entonces, a esto se le llama frente frío. ¿Y cuál es el frente caliente? Prácticamente este se caracteriza por el contrario, porque este aire caliente, que ustedes pueden observar aquí con las flechas rojas, fíjense, del frente cálido o del frente húmedo, ¿ok? Asciende sobre una masa de aire frío. Fíjense, en este caso ya no está empujando el aire frío al aire caliente, sino simplemente el aire caliente está ascendiendo por encima del aire frío. Entonces, una vez que asciende, lo mismo. ¿Qué pasa? El aire se enfría y se pueden formar las nubes, pero para el frente caliente, como pueden observar aquí, fíjense, a esto se le llama nubes estratiformes. Aquí se los he puesto también, aquí está, porque no tienen una forma o una estructura bastante firme o normal como las del frente frío. Entonces, se forman este tipo de nubes, aquí también lo pueden observar en la imagen, y así, de esta manera, podemos identificar que es un frente caliente. Y por ende, sabemos que las nubes luego nos puede producir precipitación, lloviznas, etc. Entonces, ahí están los dos esquemas que dicen exactamente lo mismo. Y aquí una comparación, fíjense. El frente frío forma este tipo de estructuras para las nubes. Fíjense, la composición de las flechitas la hemos visto individualmente, sabemos cómo funciona, pero fíjense, esto nos va a provocar lluvias, por supuesto, más intensas, por así decir, a comparación que el frente caliente o el cálido, que ya sabemos que la estructura de las nubes son estratiformes, que tienen una forma bastante peculiar, que no son tan sólidas como las que se ven a este lado, y por eso lo podemos diferenciar. Ahí están ambos, fíjense, para que puedan observar la diferencia. Bien, aquí les voy a resumir para que terminemos con esto y pasemos de una vez a las preguntas. A las preguntas que están tan ansiosos por responder. ¿Qué tenemos aquí? Para los ciclones, ¿qué habíamos dicho? ¿A qué se asocian? ¿A los frentes fríos o a los frentes calientes? A ver, empecemos desde aquí con las preguntas.
¿Cuál de los dos? Al frente frío. ¿Frente frío o frente caliente? ¿Está bien? O altas presiones. Baja presión. Baja presiones. Bajas presiones. Bajas Sí, presiones. baja presiones. Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que ocasiona. Aquí les he puesto algunas características de los ciclones, qué es lo que pasa. Puede provocar destrozos materiales, inundaciones que pueden afectar, como les decía, las vidas de las personas, que es lo que estamos viendo que está sucediendo actualmente en otra parte del mundo. Y para los anticiclones es todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, aquí fíjense el resumen. Anticiclón, ya sabemos a qué se refiere. A altas presiones, ¿qué quiere decir? Menor temperatura y poca humedad en la atmósfera, es decir, bien. El sol, no se olvide. Del gráfico nunca se vayan a olvidar. El sol nos está indicando que las altas presiones tienen que ver con el buen tiempo. Todo lo contrario, con las bajas presiones o los ciclones, aquí por favor acuérdense, esto es anticiclón y un ciclón también se llama borrasca. No vaya a ser que el doctor les pregunte qué es o a qué se debe o cómo se forma o cuál es la característica de una borrasca y ustedes ahí no sepan de qué se está hablando. Así que no se olviden. Entonces, para los ciclones, ya sabemos que están asociados con las bajas presiones, menor temperatura, mucha humedad en la atmósfera, bastante inestabilidad también en la atmósfera, que puede provocar que precipitaciones, granizos, lluvia, todas las formas de precipitaciones, que en general, ¿qué es? Mal tiempo. Entonces, ahí está, para que luego lo vuelvan a repasar, a qué se refieren cada uno de estos conceptos. Bien, ¿alguna pregunta que tengan de lo que hemos visto hoy hasta aquí? ¿O les ha quedado claro? Ingeniera dijo borrasca o ciclón, ¿no? Sí, borrasca o ciclón. Ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Puede explicar de nuevo el anticiclón, por favor? Ya, vamos a volver a las diapositivas. Aquí está. Es que se me corta la franja en donde se supone que tenemos que aparecer todos en las pantallitas y pienso que se me va el zoom. A veces pasa y uno sigue hablando. Ya, entonces el anticiclón está relacionado o podríamos decir que es lo mismo que una alta presión, ¿ya? Lo pueden encontrar como anticiclón o altas presiones. Si ustedes buscan en internet les va a salir de que tienen la relación en cuanto al nombre. Entonces los anticiclones lo podemos relacionar con que, como les decía, con el buen clima. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos menor temperatura como el clima que hemos tenido el día de hoy, ¿verdad? Bueno, la humedad en Santa Cruz siempre es alta, hace demasiada calor, pero tenemos que saber de que prácticamente el día de hoy hemos tenido que una atmósfera bastante estable, ¿verdad? Porque no ha llovido o no hubieron chubascos, etc. Entonces, a eso hace referencia un anticiclón. Y aquí, fíjense, les he puesto igual más información. Fíjense, el anticiclón es un fenómeno meteorológico que genera buen tiempo. Entonces, ahí está. Con cielos despejados. Puede ser, por ejemplo, no importa si es en días fríos.
¿Por qué? Porque estamos hablando de que no ocurren mucho las precipitaciones. A eso también se le puede llamar buen clima, cuando hace bastante, pero no tenemos vientos exageradamente de temperaturas muy altas, no tenemos lluvias que están a cada momento o vuelve a llover y así sucesivamente. También puede llamarse Recording stopped. Su internet de la ingeniera. Recording in progress. Creo que es mi internet. Mi internet se fue. Bien, ¿alguna otra pregunta más que tengan? Ingeniera, el doctor hablaba acerca del tipo de lluvia Recording que se stopped. presentaba. Recording in progress. Ingeniera, el doctor hablaba acerca de la forma de lluvia que caía cuando había alta presión y baja presión. Un poquito eso me quedó la duda. ¿Podría explicarlo eso, por favor? Ya la forma de lluvia, dependiendo si son altas presiones y bajas presiones. ¿Sí? Sí, ingeniera. Ya, les voy a volver a compartir la diapositiva, porque con los gráficos es mucho mejor. Bien, como estamos asociando esto con buen clima y mal clima, buen tiempo y mal tiempo, entonces, por ejemplo, para las altas presiones, como sabemos de que la atmósfera va a estar en un estado bastante amigable, por así decir, se me fue la otra palabra que ya les había dicho, no va a estar muy cambiante. Entonces, si tenemos precipitaciones, van a ser como los chubascos ocasionales, que se le llaman así, a diferencia de las bajas presiones, porque las precipitaciones serían con mucha mayor intensidad. ¿Por qué? Porque las condiciones del clima y la formación de las nubes está relacionado con eso. Entonces van a ser tormentas prácticamente. Sin embargo, en altas presiones van a ser bastante leves, en menor intensidad, en menor proporción, en menor todo, más poquito. Pero en bajas presiones van a ser bastante, la diferencia es bastante notable. Son, como lo habíamos asociado a los ciclones y anticiclones, entonces prácticamente se puede reflejar ahí, en que las precipitaciones van a ser demasiado fuertes, van a tener intensidades bastante elevadas. Entonces, esa es la diferencia. En cuanto a intensidades, me parece que está mucho mejor relacionada su pregunta. Pero las intensidades las vamos a ver en el siguiente tema. Cómo se calculan, cómo obtenemos los datos para poder analizar las intensidades de lluvia. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga? ¿El doctor no le ha comunicado nada del examen? La verdad es que no, todavía no. No me dijo nada del examen. Pero sigan preparándose. No se vayan a dormir en sus laureles.
No tomen descansitos. Bueno, ¿les Disculpe, parece si ingeniera. empezamos con las preguntas? ¿Perdón? Continúe, al final voy a preguntar. Continúe. Ingeniera, una consulta. ¿Sí? Si dice que las bajas presiones son las que provocan los ciclones, y eso es en relación a la temperatura, y en la línea del Ecuador es la parte que está más expuesta al sol. ¿Cómo es que se generan más ciclones por el medio del planeta? Por la misma razón que habíamos hablado de que cuando el aire caliente que está cerca de la superficie del suelo, obviamente el aire se va a calentar por o con la ayuda de la radiación solar, ¿verdad? Y este aire caliente, una vez que se eleve o que ascienda, se enfría. Entonces, como está tan caliente y de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, de los vientos, que por lo general también los vientos en esa zona tienen velocidades un poquito más elevadas, quizás, o quizás es más marcado en algunas estaciones del año, pero se tienen que tener también estos factores de acuerdo a las velocidades de viento para que el aire caliente, como usted dice, en el Ecuador sí, la temperatura es mucho más elevada, ¿verdad? Entonces, ese aire caliente asciende, se enfría y se pueden formar las nubes y por ende las precipitaciones. Entonces, ¿qué tipo de precipitaciones se pueden dar ahí? Lo hemos visto en el primer cuadro. ¿Cómo se llaman esas precipitaciones? Lluvias orográficas, lluvias convectivas y lluvias frontales. Sí, pero la que les estaba explicando de que el aire se calienta, el aire que está cerca de la superficie del suelo, se calienta y asciende hacia la parte de arriba, obviamente. Convectivas. Es la convectiva. Es la convectiva, muy bien, es la convectiva. No dije en ningún momento montaña, o no dije barrera o obstáculo. ¿Ya? Si no les dicen eso, entonces estamos hablando simplemente de las precipitaciones convectivas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Me alegra que lo hayan aprendido. Bien, si no tienen más preguntas, entonces vamos a empezar con las preguntas que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Dónde está? ¿Era Lorena? ¿Sí? Tenía que anotarlo. Ya, Lorena. Atentis. Atentis porque vamos a empezar. Les voy a compartir, creo que ya tengo la página. Sí. ¿Pueden ver la ruleta? Sí. Entonces aquí yo he puesto todos los nombres de ustedes, ¿ok? Todos, absolutamente todos están aquí. Si sale una persona que no ha asistido a las clases, bueno, eso ya también lo sabré yo cuando esté pasando la lista. Ya saqué mis capturas para la lista, etc. No pasa nada. Pero si no está, ni modo, seguimos girando la ruleta y al que le toque tiene que responder, ¿ok? Y si está y no responde, entonces igual tiene falta. Bien, vamos a empezar. Voy a agrandar esto. Fíjense que aquí arriba sale, voy a bajarme esta cosa que me estorba. A ver.
Pérez Ureña es. Ronald, ¿está? Sí, ingeniero, buenas tardes. Hola, hola. Sí, lo escucho. Denme un segundito, voy a cerrar mi... Y ahora sí. La pregunta, a ver, aquí me anoté algunas. ¿Qué es el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico vendría a ser el comportamiento del cambio ¿me escucha? Sí, se escucha. Allá. Es el cambio del- de las instrucciones de las precipitaciones del agua. Digamos, pasa a ser evaporación, transpiración y condensación. No se escucha muy bien. Pues mi internet, ¿ustedes escucharon bien? Yo lo escuché muy despacito. Yo lo escuché bien, ingeniero. Yo igual. De nuevo, por favor, Ronald, un poquito más fuerte. ¿O está en un lugar donde no puede hablar muy fuerte? No, no sé si me escucha, ¿no? Ya, ahora sí. Le dije que el ciclo hidrológico es el proceso continuo de- del cambio es el proceso de continuo de lo que pasa es lo que es el estado del agua, tiene que ser la evaporación por la transpiración, cesación y transpiración. Ya, pero ¿cuáles son las etapas por las cuales tiene que pasar el agua? Evaporación y después, ¿qué más? Evapotranspiración Ya, y ¿qué más? transpiración. No, eso ya entra en evapotranspiración. ¿Alguien que pueda responder esa pregunta o que quiera? Ingeniero, Ingeniera, yo. ¿Ya? Sí. El primer paso, bueno, no existe paso porque es un ciclo, entonces puede comenzar de cualquiera de esos pasos. Podría ser la evaporación, que podría ser de masa grande de agua como océano, o también la evapotranspiración de la parte terrestre, bueno, la parte terrestre. También se puede, el siguiente paso sería el traslado y la condensación del vapor de ¿Traslado agua por medio de qué? por medio del aire, y Ya. después se llegaría a condensar para caer en forma de precipitación y volver otra vez al ciclo, y así. Sí, está muy bien. Lorena, anótelo a su compañero Axel Claure Hueso. ¿Sí? Ya. Nos vamos a apurar un poquito más para la siguiente. Y si alguien que le toca no sabe la respuesta de la pregunta, diga no sé, y así nos apuramos también un poquito más. Valverde Rodríguez María de los Ángeles, ¿está? No está, ¿no? De nuevo.
Por favor, Lorena, igual la nota a María de los Ángeles de que no participó, o sea, que le tocaba y no participó, ahí le pone una X como si no hubiera, o como si hubiera respondido mal, por ejemplo. Medrano Suárez. ¿Está? ¿Tampoco? Igual, por favor, Lorena, anota. Luis Camacho Freddy. ¿Tampoco está? Todos están ahí, que no me toque, que no me toque. Gutiérrez León, Gerson Javier. Sí. ¿Está? Sí. Aquí. Tampoco. ¿Me escucha? A ver, voy a dejar de compartir. Gerson, ¿está? Sí. No sé si me escucha. Ya, ahora sí. Gerson, la pregunta para usted es, ¿cuál es el porcentaje de agua subterránea que existe en la Tierra? Del 100%, ¿cuánto es agua subterránea? No me la sé. ¿Ya? ¿Quién se la sabe? Yo, ingeniera. 91%. ¿Cuánto? Dijo. No, Núñez. ¿Quién Creo dijo? yo, Núñez, no sé si es correcto, pero 51% le decía. No. Fernández, yo, ¿usted estaba queriendo hablar? ¿O subterráneas? Un tercio. O manantiales subterráneos. Un tercio. Levanten la manito de 1.7. Zoom, por favor. ay, El que Tercio. levante primero. Jorge Andrés, Es un tercio. ¿y cuánto es un tercio? El porcentaje. El porcentaje sería 0,3333. Nada. Durán Ay, Dios, Quispe, perdón. Jocelyn. bueno, es Durán X, 30%. Ah, perdón, X. Sí. Lorena, anótela por favor a su compañera Jocelyn. Gracias. Representa hasta 260 metros de profundidad. Jorge, casi. Ingeniero. Casi, pero no. Ingeniero, ¿se escucha? Vamos a continuar. Ya la anoté a ya la registró Lorena, a su compañera. Ya, continuamos rapidito antes que se nos acabe el tiempo. Rodríguez Cuellar Margarita, ¿está? Bueno, creo que no. Continuamos. Ay, Martínez se salvó. Mariscal Sabi Daniel. ¿Está o no? ¿Tampoco? Bueno, sigamos. Lorena, está muy rápido. Tienes que anotar a las personas que no están también. Ya, gracias. Escalante Márquez, María Celina. ¿Tampoco? Seguimos. Sánchez Rivero, Luis Alberto.
¿Sí está? Sí. Ya. Por fin, el premiado. Bueno, la pregunta es la siguiente. A ver, ¿dónde está? No, no puedo ver. ¿Su cámara está activada? Sí. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que alimentan al ciclo de escorrentía? Lo escuché cortado, ingeniero. ¿Cuáles son los elementos que alimentan o ingresan en el ciclo de escorrentía? No sé. Levanten la mano quien quiera responder. Yo, ingeniero. ¿Cuál es la? Esperen, esperen. Son 3, ingeniero. ¿Quién fue primero? ¿Juan o Villalba? Juan. Gallardo. Ingeniera, ¿respondo? Ya, a ver, Juan. Es la infiltración de la precipitación, el caudal subterráneo, ¿ya? Y lo que sería de los pozos, el agua que No, no, sale. no. Se está equivocando. En general, los elementos de entrada solamente son, 3. ¿se acuerda del mapa conceptual? Ingeniera, Del ¿puedo inicio. responder, ingeniera? Yo. ¿Yo puedo responder, ingeniera? Energía solar o gravedad. Precipitación, radiación y gravedad. Ya. Precipitación. energía solar. Ya, silencio, chicos. No sé aquí. Estoy buscando quién está hablando y no me aparece en la pantalla. Yo estaba hablando. Yo estaba la ingeniera. Yo, ingeniera. A ver, esperen. Voy a entrarme al chat y ahí me sale el orden de quienes levantaron la mano, ¿ya? Por favor. Villalba. La respuesta era precipitación, radiación solar y gravedad. Eso. Juan, esa era la respuesta, ¿ya? Ok. Esos 3. Por favor, Lorena. Ya, chicos, bajen su manito, ¿ya? Vamos a continuar. ¿O ya nos pasamos de la hora? ¿Quieren continuar o ya no? Sí. Sí, para ganar punto. Silencié mi micro. Ya, a ver. Gallardo Chávez Kevin. ¿Está? Presente, ingeniero. Kevin. A ver, ¿dónde está? No lo veo. Ya lo vi. ¿Cómo se llama a la zona por donde transita el agua que se infiltra hasta llegar a los acuíferos? ¿Cómo se llama esa zona? Zona de infiltración sería. No, levanten la mano el que sepa la respuesta. Luis Enrique Arteaga. Su micrófono está desactivado. La respuesta sería medio poroso. Sí, muy bien. Lorena, por favor, lo anota. Habíamos hablado justamente en el tema del ciclo hidrológico, si ustedes recuerdan la parte de la infiltración. Les mostré el caminito que tiene que recorrer el agua para llegar a alimentar ¿qué? El caudal subterráneo, ¿verdad? Y esa parte o esa zona, ¿qué es? Es suelo, entonces es medio
poroso, ¿verdad? Así se llama a esa zona por la que tiene que pasar el agua hasta llegar a alimentar un caudal subterráneo. Se llama medio poroso, que son simplemente las diferentes capas del suelo. Bien, siguiente, voy a volver. Ya pueden bajar sus manos. Ávalo Estrella, Juan Pedro, ¿está? Saavedra Arancibia, Salvatierra se salvó. O no me acuerdo qué apellido estaba antes. Presente, ingeniero. Saavedra Arancibia Roger. ¿Dónde está? No me aparece en la pantalla.